algo de ti, hacer un mundo diferente. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de No es lo mismo. Esta tarde estaremos con dos mujeres fuertes, como dicen los cubanos, dos mujeres de hierro. Una es la gran diva del cine cubano, Daisy Granados, que estará en la segunda parte de este No es lo mismo. Y en la primera parte estaremos con una periodista y escritora española que vivió en China, bueno, ha vivido en Francia también, actualmente vive en Nueva York, pero estuvo 4 años viviendo en China como corresponsal y escribió un libro que se llama Cuando los chinos hablan. Está con nosotros aquí Ana Fuentes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. ¿Cómo está todo? Primera vez en Miami, ¿verdad? Primera vez y además me está encantando porque vivo en Nueva York, como contabas, y no tiene nada que ver, ¿no? Esto es otro mundo, otra vegetación, otro clima. Me está encantando hablar español, conocer gente de muchas nacionalidades aquí, así que está siendo un placer, de verdad. Bueno, es un gran cumplido para nosotros, los que nos consideramos mayamenses, porque tú has vivido en Madrid, en China, en París, sí. New York, así que bueno, nos alegra siempre eso, es como una cosquillita en el estómago. Gracias. Escribiste este libro, cuéntanos un poco, a mí me suena muy exótico, casi de época de la Guerra Fría, una española europea que trabajó en Francia y después va a China, trabaja de corresponsal. ¿Cómo se va dando este proceso en tu vida? Pues es un proceso que, como cuentas, está encadenado. Y la verdad es que me siento muy afortunada. Todo comenzó terminando la carrera en París. Empecé en Madrid, terminé en París, en la Sorbona, en una escuela de periodismo. Y bueno, pues ya desde entonces me quedé vinculada a medios en Francia, ¿no? Cuando surge la posibilidad de ir a China, estaba precisamente en París. De nuevo había vuelto unos años después de terminar mi carrera, mi máster, para trabajar en la agencia France Press en París. Estaba comiendo en un descanso con una amiga en una cafetería y me llamaron por teléfono porque me había presentado a unas pruebas para periodistas que había para trabajar en la embajada, en uno de los organismos comerciales de la embajada española en Pekín. Podía presentarme a varias ciudades, ¿no? Y recuerdo, sí, del mundo. Entonces, bueno, cuando recibí esta llamada, la conversación fue la siguiente. Ana Fuentes, y dije, sí, soy yo. ¿Qué te parece Pekín? Y yo en ese momento abrí mucho los ojos, la amiga con la que estaba almorzando me miró así y dije, bien, acepto, ¿no? La suerte que tengo es que mi marido es como una esponja también, como yo, muy abierto, absorbe todo. También es un periodista internacional. Sí, sí, es una persona, pues eso, con muchas ganas de aprender, de vivir. Inmediatamente supe que tendría su apoyo y de hecho estaba entusiasmado. ¿En qué año fue eso, Ana? Eso fue en 2007, así que nos fuimos allá. A China. Yo comencé con este trabajo... ¿Hablabas mandarín? No, desde que aterrizamos fue el objetivo, ¿no? Había que comunicarse, porque el primer taxi que cogí me di cuenta de que estaba hablando como los simios, ¿no? Moviéndome, ya no sabía cómo expresarme para que la persona fuera de frente o torciese. ¿No hablan inglés? No hablan prácticamente inglés. Mucho. Hay una clase alta que empieza a estudiar, que tiene maestrías, pues lo vemos, ¿no? Aquí en Estados Unidos hay mucha gente estudiando ya, muchos chinos, muchos jóvenes, cada vez vienen más, pero claro, en porcentajes es mínimo, ¿no? En general allí la gente no habla inglés, hay que hablar mandarín y incluso en los pueblos hablan sus dialectos, ¿no? ¿Cuánto demoraste en aprender a hablar por lo menos nociones básicas, tus primeras conversaciones en mandarín? Las primeras vinieron pronto, porque cuando uno se inicia, claro, la necesidad y cuando uno se inicia, pues está entusiasmado y practica lo poco que sabe, ¿no? Después empezar a trabajar fue más complicado. Yo me planteé que aquello tenía que ser de forma intensiva y estudiaba mucho, ¿no? Y al final, bueno, pues vino este libro que no habría podido existir si yo no hubiera hablado con los locales, porque de eso se trataba. ¿Qué hacías en China?
Bueno, pues como digo, comencé con esta labor de comunicación para un organismo español, pero enseguida me volví a lo que es mi naturaleza, ¿no? Que es el periodismo. Comencé con un reportaje al que tengo especial cariño. Se cumplían 20 años de la masacre de Tiananmen, que sabéis que murieron pues, entre cientos y miles de personas. Nunca ha habido cifras oficiales, ¿no? Los tanques y los soldados cargaron, ordenados por el gobierno, contra la población, ¿no? Contra estudiantes, obreros que estaban allí manifestándose, ¿no? En contra de la inflación, de la corrupción. No todos pidiendo democracia, pero bueno, fue un incidente que ha marcado muchísimo la historia contemporánea china y mundial. El caso es que se cumplían 20 años, muchos jóvenes no tenían ni idea de lo que había pasado porque es algo que está censurado. Yo me llevé a 4 estudiantes a mi casa en Pekín. Y les proyecté un vídeo de lo que ocurrió esa noche, grabado por una cadena internacional. Y grabé con mi aparato de radio sus reacciones, los sonidos de la película y cómo iban evolucionando. Al principio pues comían palomitas de maíz y bueno, ¿qué vamos a ver? Y daban sus opiniones. Bueno, esto creo que es un poco, algunos eran reticentes, ¿no? Decían, esto es propaganda occidental, y poco a poco ves cómo van reaccionando, cómo una de las chicas se pone a llorar, ¿no? Aquel reportaje fue muy importante. Me di cuenta de que quería hablar con ellos, de que quería que me contasen pues sus frustraciones, sus miedos, cómo nos veían a nosotros y de qué se iba a ser precisamente el aporte, ¿no? Que podía tener yo allí. Y a mí me imagino que es un poco asfixiante vivir ahí para un extranjero. ¿Cómo? Bueno, no hay que exagerar. Los extranjeros, en cualquier país, un expatriado vive en burbuja, ¿no? A no ser que esté allí por necesidad, por supuesto, que haya emigrado y que tenga que sobrevivir día a día. En nuestro caso, como periodistas internacionales, hay un acoso por parte del gobierno, no somos siempre bienvenidos, pero no puede ni por asomo compararse con el acoso que vive el periodista chino, que puede desaparecer, que puede ser secuestrado, torturado o sufrir represalias indirectas en su familia, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos que tener cuidado, sobre todo para no poner en peligro a nuestras fuentes. ¿Tú hacías reportajes para radios de Occidente? Sí. Yo emitía, yo trabajaba para la cadena SER, Prisa Radio, porque sabéis que son emisoras hermanadas, ¿no? Con muchas en Latinoamérica, así que tuve el placer de poder trabajar también con muchas... ¿Tus reportajes se podían escuchar, ver en distintos países del mundo? Sí, sobre todo pues en España, luego también Radio Nederland, que sabéis que se emite en toda América Latina, pues también tenía una sección sobre la sociedad francesa en una radio francesa que se llama BFM. Trabajé para CNN en español. Bueno, al final uno va tejiéndose una red muy tupida, ¿no? Ana, ¿los chinos son conscientes de su inmensidad, de que son 1.300 millones de habitantes? Sí. ¿Ellos andan por la vida sabiendo que son el país más habitado del mundo? Sí, son perfectamente conscientes. El discurso ahora nacionalista, que está muy de moda también, invoca precisamente esos 5.000 años de historia, somos una civilización milenaria, merecemos un lugar preponderante en el mundo. Ellos son conscientes también de que la política del hijo único ha servido para hacer un control de población necesario en su día, aunque ahora les dé mucha rabia, ¿no? Porque querrían tener más hijos. Sí, son conscientes. Pero ese gobierno, ese Estado debe estar bastante bien organizado, entre comillas, para bien o para mal de la población, para controlar 1.300 millones de habitantes. Es un sistema de partido único, bueno, y allí precisamente pues... ¿Pekín es el centro? Pekín es el centro, Pekín es el centro donde está el poder, donde está Zhongnanhai, que es la Casa Blanca, ¿no? Y allí es donde se mueven los hilos. Después están los estamentos locales, ¿no? Y regionales, que también tienen muchísimo poder. Hay diferentes regiones que tienen un poder especial en China, cuyos jefes del Partido Comunista Regional tienen peso a la hora de tomar decisiones. Pero bueno,
digamos que hay un partido único que, a pesar de que estamos viendo que no es un monolito y ahora hay muchas intrigas, ¿no?, de cara a este cambio de la cúpula el 8 de noviembre, a pesar de que no es una sola voz y lo podemos ver, se actúa tomando decisiones con planes quinquenales, con empresas estatales fuertes que siguen al dictado lo que designa Pekín, ¿no? ¿Vivirías en China por 10, 15 años? ¿O fue una experiencia que no repetirías? Me gustaría mucho ir volviendo y pasar temporadas allí. Me interesa mucho, tengo, aparte de curiosidad periodística, antropológica, ¿no? Es gente que por defecto me cae bien, hice buenos amigos, allí está pasando de todo y cualquier periodista con un poco de interés, cualquier persona con un poco de interés por la vida quiere saber qué pasa, pero es muy incómodo, hay mucha contaminación. No es una vida fácil, no hay mucha calidad de vida. Pero para todos, que creo que el 99% de la gente que no vive en China, que no ha estado ahí, tenemos una gran curiosidad. Para eso podemos leer tu libro, ¿verdad? Vamos a asomarnos un poquito a la vida de China. Yo creo, vamos... Aquí. Bueno, gracias, sí. El libro es una de las poquísimas veces que se puede uno meter hasta la cocina en China. Realmente cuando lo lees tienes la foto de lo que está pasando allí. Puedes conocer las historias de primera mano sin valoraciones occidentales, es simplemente escucharles, ponerles el altavoz de gente que tiene pues millones, gente que es inmigrante, que no tiene nada, gente disidente, personas que viven al día, personas en contra del gobierno, a favor de la censura. O sea, es un crisol total. Ana, queda un minuto nada más de programa. Quería preguntarte, te he escuchado hablar varias veces en estos días, quería preguntarte, ¿no tienes miedo? ¿No tenías miedo cuando hacías estas entrevistas en China y no tienes miedo ahora de un poco hablar lo que pasa ahí adentro? Sinceramente creo, por una parte, que es mi trabajo como periodista contar lo que pasa. Cualquier persona, china o no, que lo lea, creo que es un libro honesto y justo, porque se refleja todo lo que es China, no es un libro pro-occidente ni pro-chino, se refleja el profundo cariño que les tengo y por eso hay que defender a los que no tienen voz. Bueno, te deseamos mucha suerte entonces con el libro, salió hace poco a la venta, está en, cuéntanos, ¿está en Amazon? Lo tenemos en Amazon, o sea que muy fácil, solo ir a la página y darle al clic. Lo tenemos en Barnes & Noble, en Books & Books. Está llegando poco a poco, me contacta mucha gente por Twitter para saber cuándo va a llegar a su país y les pido paciencia porque va a llegar en las próximas semanas y bueno, el objetivo es que cuando los chinos hablan pueda ser una pequeña luz, ¿no?, en ese país tan desconocido para nosotros aún. Cuéntanos, podemos contactarte en Twitter, ¿verdad? Sí, Ana Fuentes F. Y bueno, estoy a vuestra disposición y muchísimas gracias por vuestro interés. Bueno, gracias a ti por haber venido a No es lo mismo. Esperamos que regreses ya cuando se va a traducir al inglés, ¿no? Sí, en abril, primavera del año que viene lo tendremos en inglés, editado por Penguin. Así que, bueno, muy contenta, muy satisfecha y agradecida. Bueno, y cuando se haga la película también vienes a... Bueno, claro que Ana, sí. muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a ir a una pausa. Hemos estado con la gran periodista, una estrella del periodismo internacional, Ana Fuentes, hablándonos de su libro. Y ya en la segunda parte de No es lo mismo de este domingo vamos a estar con la gran actriz cubana Daisy Granados. Gracias.